nosotros en el ICHAP entendemos por habitabilidad básica las condiciones mínimas de habitabilidad que necesitan las personas para garantizar que pueden vivir en condiciones dignas de vida. Entonces, lo que pasa es que es verdad que generalmente tenemos que explicar, porque nos asocian o asociamos, o la gente tiende a asociar la habitabilidad con el alojamiento exclusivamente, con el cobijo. Es un poco el esfuerzo por transmitir que la habitabilidad va mucho más allá del mero cobijo y que la habitabilidad se refiere a los espacios públicos, se refiere al acceso a infraestructuras, a agua, saneamiento, al acceso a servicios de educación, de salud, de ocio también, ¿no? Y es esa visión amplia que requiere, por tanto, una mirada interdisciplinar con la que nos aproximamos a las necesidades de habitabilidad, ¿no? que entendemos que, bueno, que existen, hemos visto las cifras, ¿no? Y que requieren, pues dada la escala del problema, dar una respuesta que va a mínimos, que sabemos que no es la ideal, pero que si queremos de verdad intentar dar cabida o dar una solución al enorme problema que tenemos de precariedad habitacional, pasa por dar garantías de acceder a unos mínimos, que a partir de ahí esos mínimos son la esperanza, que es la característica que queríamos que de verdad caracteriza en cierto modo la habitabilidad, más allá de tener pues unas cifras, unos indicadores que permiten decir si lo cubres o no lo cubres, ¿no? Es que subes el primer peldaño de la escalera al desarrollo y ahí la población puede seguir mejorando, pero por lo menos tienes esa garantía de que tienes unas condiciones mínimas de vida. El papel de los organismos internacionales o la comunidad internacional, como nosotros generalmente nos referimos, tiene un papel fundamental, igual que lo tiene, y os decía antes, el sector público. O sea, el sector público tiene un papel más importante aún, pero la comunidad internacional al final es la que puede favorecer que algunas políticas a nivel internacional, si fijamos los ODS, si determinamos, si hablamos, si aprobamos una nueva agenda urbana, al final es que muchos países sí que se alinean o nos alineamos con aquello que las políticas internacionales a nivel global se aprueban o nos comprometemos con ellas, y entonces por tanto al final marcan las agendas al final de los organismos internacionales y en ocasiones también a nivel de políticas nacionales y bajando, ¿no?, de escala. El grado de implementación, como la posibilidad de respuesta en materia de habitabilidad básica va desde la escala más pequeña, desde respuestas e intervenciones sectoriales de mejora, de dotar, simplemente de dar acceso a agua, por ejemplo, dar acceso a saneamiento, hacer mejoras en viviendas, a programas de mayor escala, el nivel de desarrollo o de impacto puede ser o muy alto o mínimo, o sea, decir, porque realmente es que las escalas de los proyectos pueden ser muy distintas y muy diversas. Es verdad que os traía el ejemplo de Trujillo como un programa, una política municipal que es capaz de dar respuesta a la escala que el problema requiere, y por eso es verdad que si de verdad queremos tener un impacto potente, además que sea capaz de abordar los problemas de forma interdisciplinar, hace falta que tengamos el apoyo y que eso vaya de la mano de los agentes, bueno, pues del sector público, ¿no? Pero también puede haber otro tipo de respuestas desde pequeñas organizaciones a nivel de ONGs que son de menor escala, pero que también tienen un impacto y que son perfectamente aplicables, ¿sabes? Que aborden problemas a menor escala y con una visión más sectorial, ¿no? Bajo este paraguas amplio de la mirada de la habitabilidad, que lo aborda todo, no hablamos solamente de vivienda. Un primer obstáculo es que, y hablo en general, es que nosotros, y cuando digo nosotros me refiero, no hablo del ICHAP, sino hablo en general a aquellos que van a ejecutar un proyecto, y puedo hablar de habitabilidad básica o en general, vinculado con el desarrollo, es que nosotros creamos que sabemos cuáles son las necesidades que hay y que esas necesidades no vengan identificadas realmente por la población, o sea, la población o el ámbito, el contexto en el que vayamos a trabajar. Y es que, pues decía antes, es que si yo trabajo allí es porque requieren o hace falta y es interesante y se ve la pertinencia de que haya esa cooperación y un trabajo al mismo nivel en el que pues, hay una comunidad que tiene una necesidad y que dice necesito que me ayuden para poder abordar tal aspecto, ¿no? Entonces un primer problema es que las necesidades nosotros las creemos o creamos que sabemos qué es lo que la gente necesita y ahí estamos abordándolo lo abordamos de forma equivocada. Y otro problema importante y un riesgo que nos encontramos también es que no queden claros los papeles, que no contemos con el sector público y que se puedan hacer propuestas que luego después realmente, en el momento en el que hay que tener en cuenta que los proyectos, hacemos una escuela, tiene que haber un profesorado que
de clases, ¿de acuerdo? Que se encargue de... O sea, no estamos hablando solamente de crear una infraestructura, es que tiene que darse ese servicio. Y si no contamos con, ¿sabes? Si estamos hablando del Ministerio de Educación, no contamos con quién va a encargarse de esa gestión, esos proyectos, he puesto un ejemplo de educación, pero esto se puede ampliar prácticamente incluso a un tema de un sistema de saneamiento, si luego después no hay quien lo mantenga, ¿no? Y ahí podemos fracasar, o sea, podemos fracasar porque de repente nos quedamos como en dar respuestas en cortos plazos y no somos conscientes de que las respuestas se tienen que producir teniendo en cuenta que tiene que haber una sostenibilidad, y no hablo de sostenibilidad medioambiental, una sostenibilidad en general del resultado, y que para eso, si no hemos sido conscientes de que en el proceso todos los pasos son importantes, podemos fallar. En primer lugar, yo creo que hay que tener claros y conocer cuáles son los actores que van a formar parte del proceso. Y si hay un actor o un grupo, un colectivo importante, es la población, hemos estado hablando. Y comenzar el trabajo del proyecto desde la fase de identificación de necesidades y diagnóstico, contando con la población en los diferentes niveles, luego después de desarrollo del proceso, desde esa identificación, desde ese diagnóstico para el diseño de las propuestas y para la ejecución. O sea, en todo este proceso continuo, la población tiene que ir formando parte, porque si no, no garantizamos de verdad, esa población no va a sentir que es suyo, que tenemos que cuidarlo, las cosas, que ese empoderamiento real del que tanto hablamos sea efectivo y sea real, en definitiva. Luego, a la hora de diseñar las propuestas, aparte de ya esto que acabamos de decir, de contar con la población en las diferentes fases, sí creo que hay que ser conscientes de que se trata de una cooperación, pero una cooperación al mismo nivel. Es decir, que pues uno podrá aportar, y porque creemos en ello, nosotros desde la universidad o bajo el amparo de diferentes organizaciones, creemos que podemos cooperar, aprender conjuntamente y encontrar las soluciones conjuntas en las que pues, nosotros podremos tener una serie de conocimientos que poder compartir y luego después la población o los otros agentes que estén involucrados harán rico y encontraremos la solución que tiene que ser una solución que cuente con esa población, con las tecnologías, con los materiales locales del lugar en el que estemos trabajando, porque si no es cuando lo que no puede ser es que nos equivocamos, si de repente eso también es un punto clave, ¿no? Que no estemos importando. O sea, importando desde el conocimiento a las tecnologías o los materiales. O sea, tiene que ser un trabajo que se produzca a la escala local del lugar en el que estemos trabajando. Y yo creo que luego después un punto clave importante para cerrar el proceso es que en la propia concepción del proyecto, sea cual sea la escala, lo que decía antes, es que se tenga en cuenta que eso tiene que ser sostenible. O sea, y que no se acaba cuando uno termina de ejecutar o de construir la vivienda o de construir en la escuela o de hacer el pozo, una letrina o un sistema de saneamiento. Es que eso tiene, si de verdad queremos que eso repercuta y que sea sostenible, porque en el tiempo tiene que luego seguir dando con las coberturas para las que se ha concebido, pues tenemos que garantizar de que eso va a producirse así. Si no, será otro fracaso más.